Una niña reveló al billonario que su esposa no estaba muerta. Secretos impactantes cambiaron todo para siempre. Una historia que te tocará. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El cementerio de la Almudena emergía entre las brumas matutinas de Madrid como un santuario de mármol y melancolía, donde los más ilustres madrileños reposaban eternamente bajo la protección de ángeles esculpidos y tumbas que rivalizaban con pequeñas catedrales. Entre las alamedas geométricamente perfectas, ladeadas por pinos centenarios que susurraban secretos al viento, Eduardo Mendoza caminaba con pasos medidos, cargando un ramo de flores de jazmín, las preferidas de Elena, su fallecida esposa. A sus 52 años, Eduardo mantenía la postura erguida y el porte imponente que lo convirtieron en una figura respetada en el mercado inmobiliario madrileño. Sus cabellos canosos, siempre impecablemente peinados, enmarcaban un rostro marcado por la determinación, pero también por el peso de 15 años de duelo. El traje a medida de tejido español, siempre en tonos sobrios, completaba la imagen de un hombre que había construido un imperio basado en la precisión y el control absoluto de cada detalle. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su hija de 17 años, caminando a su lado con la gracia natural de quien heredó la belleza clásica de la madre, pero también la intensidad penetrante de la mirada paterna. Sus largos cabellos castaños danzaban suavemente con la brisa matutina y sus ojos verdes, idénticos a los de Elena, llevaban una madurez precoz forjada por la ausencia materna. «Siempre estoy bien cuando vengo a hablar con tu madre», respondió Eduardo, su voz grave resonando entre los monumentos funerarios. 15 años, Sofía. 15 años, y aún siento como si fuera ayer. La tumba de Elena Mendoza se destacaba incluso en medio de la opulencia de aquel lugar sagrado. El mármol de Carrara, importado especialmente de Italia, reflejaba la luz dorada del sol naciente, mientras la escultura de un ángel protector, con detalles tan delicados que parecían respirar, velaba eternamente por la memoria de la mujer que Eduardo consideraba su alma gemela. «Elena, mi amor», murmuró Eduardo, arrodillándose ante la lápida y depositando las flores con el mismo cuidado reverencial de siempre. «Traje tus favoritas. Los jazmines del jardín están floreciendo nuevamente como tanto amabas. Sofía se está preparando para el examen de admisión a medicina. Tiene un corazón generoso, siempre pensando en ayudar a los demás». Sofía observaba al padre con una mezcla de ternura y preocupación. Aquellos rituales semanales, mantenidos religiosamente durante una década y media, eran simultáneamente conmovedores e inquietantes. Eduardo había transformado aquel momento en una necesidad absoluta, como si Elena pudiera realmente oírlo a través de la barrera infranqueable de la muerte. «Papá, tal vez deberíamos hablar sobre...», Sofía comenzó delicadamente, pero fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados resonando entre las alamedas. Una chica de aproximadamente 12 años aparecía corriendo entre los pinos, sus zapatillas desgastadas haciendo ruido contra el piso de piedra pulida. Vestía una camiseta simple y jeans desgastados, contrastando drásticamente con la solemnidad del ambiente. Sus cabellos rizados estaban atados en 2 trenzas adornadas con cintas de colores, y sus ojos marrones brillaban con una determinación que parecía desproporcionada a su edad. Señor Eduardo Mendoza», gritaba la niña, corriendo hacia ellos con el aliento entrecortado. Eduardo se levantó abruptamente, instintivamente, posicionándose entre la desconocida y Sofía. Sus ojos se entrecerraron con la desconfianza natural de quien había aprendido a cuestionar las motivaciones de cualquier persona que se acercara a su familia.
¿Quién eres?, preguntó con voz firme, pero no agresiva. ¿Cómo conoces mi nombre? La chica se detuvo frente a ellos, jadeando, las manos temblando mientras sostenía una pequeña mochila escolar desgastada contra el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo sorprendentemente firme. Mi nombre es Yasmín Silva, señor. Mi madre trabajó en su casa hace muchos años. Ella me contó cosas sobre la señora Elena. Sofía y Eduardo intercambiaron miradas intrigadas. El nombre Silva no despertaba recuerdos inmediatos en Eduardo, que mantenía relaciones distantes con la mayor parte de los empleados domésticos a lo largo de los años. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Sofía, su curiosidad natural superando la cautela paterna. Yasmín abrió la mochila con manos temblorosas y sacó un sobre amarillento por el tiempo. La caligrafía elegante en la parte frontal del sobre era inconfundiblemente familiar para Eduardo. La letra delicada y artística de Elena. «La señora Elena no murió», dijo Yasmín, su voz resonando entre las tumbas como un trueno silencioso. «Ella está viva. Mi madre sabe dónde está». El mundo de Eduardo pareció inclinarse peligrosamente. El ramo de flores se deslizó de sus manos, esparciéndose sobre el mármol pulido en una explosión de pétalos blancos y perfume dulce. Sofía sintió que las piernas flaqueaban y se apoyó en el brazo del padre, ambos incapaces de procesar completamente las palabras que acababan de escuchar. «Eso es imposible», murmuró Eduardo, su voz perdiendo toda la autoridad habitual. «Elena fue sepultada aquí hace 15 años. Yo mismo organicé el funeral. Vi el certificado de defunción». Yasmín extendió el sobre con una determinación inquebrantable. «Mi madre dijo que usted merecería saber la verdad. Ella guardó esto durante todos estos años, esperando el momento adecuado». Eduardo tomó el sobre con manos que temblaban imperceptiblemente. El papel estaba sellado con lacre rojo, un hábito peculiar de Elena que había olvidado por completo. Dentro encontró fotografías que lo hicieron cuestionar su propia cordura. Las imágenes mostraban a una mujer extraordinariamente similar a Elena, pero con el cabello más corto y algunas líneas de expresión que no estaban allí 15 años atrás. Estaba rodeada de niños en un ambiente que parecía una institución de caridad u orfanato, sonriendo con la misma dulzura que Eduardo recordaba de los primeros años de matrimonio. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos?, preguntó Sofía, mirando por encima del hombro del padre. «En Andalucía, señorita. En un pequeño pueblo llamado San Sebastián del Paraíso. Mi madre dijo que la señora Elena cuida de niños huérfanos allí desde hace muchos años». Eduardo sentía el suelo desaparecer bajo sus pies. 15 años de duelo, 15 años de visitas semanales a aquel tumba, 15 años construyendo su vida en torno a una pérdida que quizás nunca había ocurrido. «¿Por qué su madre no me dijo nada antes?», preguntó, luchando por mantener la compostura frente a su hija. «Porque la señora Elena pidió que no le dijera nada. Dijo que era mejor así. Pero mi abuela está enferma ahora. Necesita cirugía. Y mi madre dijo que ha llegado el momento de que usted sepa la verdad». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el canto distante de los pájaros y el murmullo del tráfico madrileño que resonaba más allá de los muros del cementerio. Eduardo miró la tumba de Elena, luego las fotografías en sus manos y finalmente los ojos esperanzados de Yasmín. Su vida acababa de ser dividida en antes y después de ese momento. Todo lo que creía saber sobre amor, pérdida y verdad estaba siendo cuestionado por una niña de 12 años que cargaba secretos capaces de reconstruir o destruir completamente su realidad. El silencio en la oficina de Eduardo era ensordecedor.
Las paredes revestidas de madera de caoba y estanterías repletas de códigos legales parecían atestiguar la transformación de un hombre que, hasta pocas horas antes, consideraba tener control absoluto sobre su propia historia. Las fotografías de Yasmín estaban esparcidas sobre la mesa de jacarandá, cada imagen representando una grieta en el cimiento de 15 años de certezas. Sofía permanecía sentada en el sillón de cuero español, observando a su padre caminar incesantemente por la sala. Eduardo había cambiado el traje formal por una camisa de lino blanco y pantalones oscuros, pero aún mantenía la postura rígida de quien enfrentaba una negociación multimillonaria. La diferencia estaba en sus ojos. Por primera vez en años llevaban una vulnerabilidad que ella nunca había presenciado. «Papá, necesitas calmarte», dijo Sofía, su voz cargada de preocupación maternal precoz. «Analicemos esto racionalmente. Puede ser un golpe elaborado». Eduardo se detuvo frente a la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada del centro financiero de Madrid. Los rascacielos espejados reflejaban el cielo anaranjado del atardecer, creando un caleidoscopio urbano que normalmente lo calmaba. Hoy, sin embargo, la vastedad de la ciudad solo amplificaba su sensación de desamparo. «¿Racional?», murmuró Eduardo, pasando las manos por su cabello canoso. «Sofía, esta letra. Es imposible falsificar perfectamente la caligrafía de tu madre. Conozco cada curva, cada inclinación. Elena escribía como si bailara en el papel». La puerta de la oficina se abrió suavemente y doña Concepción, la gobernanta de la familia, desde hace más de una década, entró cargando una bandeja de café. Sus 60 años eran llevados con dignidad, y su cabello blanco estaba recogido en un moño impecable. Originaria del interior de Andalucía, ella trajo a la mansión madrileña no solo su eficiencia doméstica, sino también la sabiduría de quien conoce los secretos que las grandes casas guardan. «Señor Eduardo, no ha tocado el almuerzo», dijo ella con la familiaridad respetuosa de quien se había convertido en parte de la familia. «Y la señorita Sofía también está sin comer bien». Eduardo aceptó la taza de café, inhalando el aroma fuerte que Concepción preparaba exactamente como Elena había enseñado años atrás. Ese pequeño detalle, más una conexión con el pasado, hizo que su pecho se apretara dolorosamente. «Concepción», dijo Eduardo, volviéndose hacia la gobernanta. «¿Recuerdas a una empleada llamada Silva? Trabajó aquí hace unos 15 años». La expresión de Concepción cambió sutilmente. Sus ojos marrones, siempre directos y honestos, desviaron momentáneamente hacia las fotografías sobre la mesa antes de regresar a su patrón. «Sí, señor, Rosa Silva. Trabajó aquí durante casi 3 años», respondió cuidadosamente. «Era una buena empleada, muy dedicada a la señora Elena». «¿Por qué fue despedida?», preguntó Sofía notando la vacilación en la voz de la gobernanta. Concepción colocó la bandeja sobre la mesa auxiliar y suspiró profundamente. «Señor Eduardo, algunas cosas del pasado. Quizás sea mejor dejarlas dormir». «No», exclamó Eduardo con una vehemencia que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. 15 años, Concepción. 15 años visité esa tumba religiosamente, cargando una culpa que me consumía por dentro. Si hay una posibilidad, por mínima que sea, de que Elena esté viva». Su voz se quebró en la última palabra. Concepción se acercó, y con la naturalidad de quien lo había cuidado durante sus momentos más difíciles, puso una mano maternal sobre su hombro. «Rosa fue despedida porque descubrió cosas que la señora Elena no quería que nadie supiera», dijo suavemente. «Yo era nueva aquí en ese momento, señor, pero recuerdo que ella estaba muy perturbada en los últimos días. Dijo cosas extrañas sobre la señora Elena preparándose para un viaje largo». Sofía se levantó abruptamente,
tomando una de las fotografías. «Conceição, mira bien a esta mujer. ¿Es posible que sea mi madre?» La gobernanta sostuvo la fotografía con manos que temblaban ligeramente. Estudió cada detalle de la imagen, la curvatura de la sonrisa, la forma de los ojos, la manera particular de inclinar la cabeza cuando estaba feliz. «Dios mío», murmuró ella, llevando una mano al pecho. «Los ojos, la sonrisa. Señor Eduardo, esta mujer se parece mucho a la señora Elena. Realmente mucho». El teléfono sobre la mesa sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. Eduardo contestó con la eficiencia automática de un empresario experimentado. «Eduardo Mendoza», dijo secamente. «Señor Mendoza, aquí es Roberto Aguiar, del despacho de abogados. Señor, necesito hablar con urgencia sobre el caso Rosa Silva. Ella estuvo aquí hoy haciendo preguntas sobre procesos antiguos que involucran a su familia». Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de preguntas? «Quería saber sobre la documentación del sepelio de su esposa, señor, y también sobre la venta de algunas propiedades que ocurrió hace 15 años. Propiedades que, según ella, fueron vendidas sin su conocimiento». La llamada se cortó en un pesado silencio. Eduardo miró a Sofía y a Conceição, que esperaban ansiosamente explicaciones. «Propiedades vendidas sin mi conocimiento», repitió Eduardo lentamente. «Conceição, en los últimos meses antes de la muerte de Elena, ¿notaste algún comportamiento extraño, algo diferente?» Conceição dudó nuevamente, claramente luchando entre la lealtad al patrón y secretos guardados durante una década y media. «La señora Elena estaba diferente, sí», admitió finalmente. «Más reservada. Pasaba horas en su oficina, haciendo llamadas que interrumpía cuando alguien se acercaba, y recibía correspondencias que ella misma buscaba en el correo». «¿Qué tipo de correspondencias?» «Sobres oficiales, de bancos, registros civiles y también de instituciones benéficas. La señora siempre fue generosa, pero en esos últimos meses estaba donando cantidades muy grandes. Recuerdo porque ella pidió que nunca comentara esas donaciones con usted». Sofía sentía como si estuviera conociendo una versión completamente nueva de su madre. La Elena de sus recuerdos era cariñosa y presente, pero aparentemente existían capas de complejidad que una niña de 2 años jamás podría comprender. «Papá», dijo ella suavemente, «necesitamos ir tras de Rosa Silva. Necesitamos escuchar lo que ella tiene que decir». Eduardo asintió lentamente, pero su expresión revelaba el peso de la decisión. Buscar la verdad significaba aceptar que todo en lo que había creído durante 15 años podría estar equivocado. Significaba confrontar la posibilidad de que su dolor había estado basado en una mentira elaborada. «Concepción», dijo él finalmente, «necesito la dirección de Rosa, y quiero saber todo lo que recuerdas sobre los últimos días de Elena en esta casa». Mientras el sol se ponía completamente sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas, Eduardo Mendoza se preparaba para desenterrar secretos que podrían reconstruir su vida o destruirla definitivamente. La jornada hacia la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. En la mesa de jacarandá, las fotografías de una mujer que podría ser Elena continuaban observándolos en silencio, guardianes de misterios que esperaron 15 largos años para ser revelados. El barrio de Malasaña hervía con la energía típica de los fines de semana madrileños cuando Eduardo y Sofía estacionaron frente a un adosado de 2 plantas, con paredes pintadas en tono terracota y pequeñas ventanas protegidas por rejas blancas. La calle estrecha, flanqueada por árboles frondosos que filtraban la luz dorada de la tarde, contrastaba drásticamente con la opulencia del barrio de Salamanca donde vivían. Yasmín los aguardaba en el pequeño balcón,
vistiendo un vestido sencillo de algodón estampado con flores pequeñas, claramente su mejor ropa, elegida especialmente para ese encuentro. Sus ojos brillaban con una mezcla de expectativa y nerviosismo, mientras jugueteaba distraídamente con una de sus trenzas. «Mi madre está un poco nerviosa», confesó Yasmín cuando se acercaron a la puerta de hierro pintada a mano. «No durmió en toda la noche, estuvo organizando y desorganizando la sala». Eduardo sintió un apretón en el pecho. La vulnerabilidad de la situación, una familia humilde preparándose para recibir a un multimillonario en su casa modesta, despertaba en él una compasión que raramente permitía aflorar en sus transacciones comerciales. «No hay motivo para nerviosismo», dijo él suavemente, sorprendiéndose con su propia amabilidad. «Solo queremos conversar». La puerta se abrió, revelando a una mujer de aproximadamente 45 años, con cabellos castaños recogidos en una coleta baja y ojos que cargaban el peso de secretos guardados por mucho tiempo. Rosa Silva vestía una blusa social azul marino y una falda oscura, ropa que claramente reservaba para ocasiones especiales. Sus manos, callosas por el trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras sostenía la manija. «Señor Eduardo», dijo ella con la voz entrecortada, haciendo una pequeña reverencia que él inmediatamente desalentó con un gesto. «Por favor, Rosa, somos nosotros los que estamos invadiendo su casa. Agradezco que nos reciba». El interior del adosado era impecablemente limpio y organizado. La sala pequeña estaba decorada con muebles simples, pero bien cuidados, y las paredes exhibían fotografías familiares y algunos cuadros bordados a mano con motivos religiosos. El aroma de café con leche fresco se mezclaba con el perfume sutil de flores de jazmín que llegaba a través de la ventana abierta. Un detalle que hizo estremecer a Eduardo, involuntariamente. «Siéntense, por favor», dijo Rosa, señalando el sofá de tela floral. «Yasmín, ve a traer el café para nuestros visitantes». Sofía observó atentamente cada detalle del ambiente. La simplicidad honesta de ese hogar contrastaba con la tensión palpable en el aire. Rosa se sentó en el sillón frente a ellos, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. «Rosa», comenzó Eduardo cuidadosamente, «tu hija nos mostró algunas fotografías que me impactaron mucho». Rosa suspiró profundamente, como si finalmente pudiera exhalar un peso que cargaba desde hacía décadas. «Señor Eduardo, durante 15 años me pregunté si hice lo correcto, si debía haber contado la verdad desde el principio». «¿Qué verdad?», preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante. «La verdad sobre lo que realmente sucedió con su madre en los últimos meses antes de que partiera». Yasmín regresó con una bandeja que contenía tazas de café y un plato de galletas caseras. La niña sirvió con la seriedad de una adulta, claramente consciente de la importancia de ese momento. Rosa tomó una caja de zapatos que estaba sobre la estantería y la colocó sobre la mesa de centro. Dentro, Eduardo vislumbró cartas, fotografías y otros documentos cuidadosamente preservados. La señora Elena comenzó a actuar diferente más o menos 6 meses antes de lo que todos pensaron que fue su muerte, dijo Rosa, sacando una carta de la caja. Ella pasaba horas encerrada en la oficina, haciendo llamadas telefónicas susurradas, y comenzó a hacerme preguntas extrañas. ¿Qué tipo de preguntas? Eduardo sintió la boca secarse. Preguntas sobre mi familia, sobre mi vida antes de trabajar en la mansión. Quería saber si tenía parientes en otros estados, si conocía instituciones benéficas, si sabía cómo una persona podría reiniciar su vida en otro lugar. Sofía y Eduardo intercambiaron miradas, cargadas de significado. La imagen de Elena que conocían,
esposa dedicada y madre amorosa, estaba siendo gradualmente sustituida por alguien mucho más compleja y misteriosa. Un día, continuó Rosa, su voz ganando fuerza, ella me llamó en la oficina y dijo que necesitaba mi ayuda para algo muy importante, que era una cuestión de vida o muerte, pero que no podía contarle a nadie, especialmente a usted, Eduardo. Vida o muerte, Eduardo repitió, sintiendo un frío en el estómago. Rosa retiró de la caja un sobre sellado con cera roja, idéntico al que Yasmín había mostrado en el cementerio. Ella dijo que estaba enferma, señor Eduardo, pero no físicamente. Dijo que su mente estaba fragmentándose. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Eduardo sentía como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Elena me contó que a veces no reconocía su propio reflejo en el espejo, continuó Rosa, con lágrimas comenzando a brillar en sus ojos, que despertaba sin recordar dónde estaba o quién era, que tenía miedo de hacerles daño sin querer. Pero ella nunca demostró. Eduardo comenzó, pero se detuvo. Recuerdos fragmentados comenzaban a reorganizarse en su mente. Noches en las que despertaba y encontraba a Elena parada frente al espejo del baño, hablando en voz baja consigo misma. Mañanas en las que ella lo miraba con una expresión momentáneamente vacía antes de sonreír y fingir que todo estaba normal. Ella era muy buena en esconderlo, señor, dijo Rosa suavemente, pero conmigo se abrió porque necesitaba ayuda. Quería desaparecer de una forma que pareciera natural, para que ustedes pudieran seguir adelante sin quedar atrapados en una persona que estaba perdiéndose. Sofía llevó las manos a la cara, luchando contra las lágrimas. ¿Ella planeó todo? Planeó con meses de anticipación, confirmó Rosa. Vendió joyas, transfirió dinero, se puso en contacto con una institución en Andalucía que cuidaba de niños huérfanos. Dijo que quería dedicar lo que quedaba de su mente lúcida a cuidar de quienes necesitaban. Eduardo se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, incapaz de permanecer sentado. La revelación era a la vez devastadora y extrañamente consoladora. Elena no había muerto abandonándolos. Se había ido para protegerlos. ¿Cómo logró forjar su propia muerte?, preguntó con la voz ronca. Conocía a personas, señor, personas que debían favores a la familia. Un antiguo médico, un funcionario del registro civil. No fue difícil para alguien, con los recursos de la señora Elena, hacer que los documentos aparecieran. Yasmín, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a su padre y susurró algo en su oído. Rosa asintió y retiró de la caja una fotografía más reciente. «Esta fue tomada hace 2 meses», dijo ella, entregando la imagen a Eduardo. «Yasmín y yo la visitamos. Ella no nos reconoció, pero había algo en sus ojos, como si una parte pequeña aún recordara». La fotografía mostraba a Elena, no había más dudas, rodeada de niños en un patio soleado. Su cabello estaba más corto y canoso, su rostro llevaba las líneas de una vida vivida con propósito, pero la sonrisa era inconfundiblemente la misma de la que Eduardo se había enamorado 20 años atrás. «¿Dónde exactamente está?», preguntó Sofía, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. «San Sebastián del Paraíso, en Andalucía. Ella dirige un orfanato llamado Hogar Esperanza. Los niños la conocen como tía Elena». Eduardo volvió al sofá y se sentó pesadamente. 15 años de su vida habían estado basados en una mentira elaborada por amor. Elena había sacrificado su propia identidad para proteger a la familia del dolor de verla desintegrarse mentalmente. «Señor Eduardo», dijo Rosa vacilante, «hay algo más que necesita saber, algo sobre por qué realmente tuvo que partir». Eduardo la miró.
preparándose para otra revelación que podría sacudir los cimientos de todo en lo que creía. La atmósfera en la pequeña sala se volvió aún más densa cuando Rosa dudó, claramente luchando con la decisión de revelar lo que había guardado durante tanto tiempo. Sus manos temblaron al tomar otro sobre de la caja, visiblemente más antiguo y desgastado que los demás. «Señor Eduardo», dijo ella con la voz casi susurrada, «lo que voy a contar ahora será muy difícil de escuchar, pero la señora Elena me hizo prometer que, si algún día llegara este momento, contaría toda la verdad». Eduardo sintió el pecho apretarse. Sofía se acercó a él en el sofá, buscando instintivamente apoyo ante la tormenta emocional que se avecinaba. La enfermedad mental de la señora Elena no era natural, continuó Rosa, evitando la mirada directa. Era causada por medicamentos que alguien estaba mezclando en su comida. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los ruidos de la calle parecieron callar, como si el propio mundo esperara la continuación de esa revelación devastadora. «Eso es imposible», murmuró Eduardo, pero su voz carecía de convicción. «¿Quién haría algo así? ¿Y por qué?» Rosa abrió el sobre antiguo y retiró varias fotografías pequeñas del tipo que eran comunes en cámaras instantáneas de la época. Las imágenes mostraban frascos de medicamentos, anotaciones manuscritas y hasta una foto desenfocada de alguien adulterando una taza de té. La señora Elena comenzó a sospechar cuando se dio cuenta de que los episodios de confusión mental ocurrían siempre después de las comidas, explicó Rosa. Comenzó a fingir que tomaba los tés de la tarde, pero en realidad los vertía en las macetas. Fue entonces cuando comenzó a sentirse mejor y a pensar más claramente. Sofía tomó una de las fotografías con manos temblorosas. «Dios mío, ¿quién estaba haciendo esto con ella?» Rosa intercambió una mirada significativa con Yasmín antes de continuar. Era alguien muy cercano a la familia, alguien que tenía acceso total a la casa y a las comidas de la señora Elena. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente recorrió rápidamente todas las personas que tenían acceso íntimo a la rutina familiar 15 años atrás. Los empleados domésticos, algunos parientes cercanos, socios de negocios que frecuentaban la casa. «Rosa, por el amor de Dios, dime quién era», imploró Eduardo, levantándose nuevamente y caminando nerviosamente por la sala. Era su hermano, doctor Ricardo Mendoza. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se apoyó en la pared sintiendo que las piernas flaqueaban. Ricardo, su hermano menor, médico respetado, socio en los negocios familiares, padrino de Sofía, el hombre que lo consoló durante el funeral de Elena y que había sido un pilar de el apoyo durante los años más difíciles del duelo. «No, esto no puede ser verdad», susurró Eduardo, su voz casi inaudible. «La señora Elena descubrió todo por accidente», continuó Rosa, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella encontró recetas médicas falsas en la oficina del doctor Ricardo, medicamentos psiquiátricos prescritos a su nombre, pero que nunca había tomado oficialmente. Cuando ella lo confrontó...» «¿Qué pasó cuando ella lo confrontó?», preguntó Sofía, su voz cargada de una madurez que no debería poseer a los 17 años. «Él amenazó con hacerles daño a las dos si ella contaba algo. Dijo que si ella intentaba exponerlo, se aseguraría de que el señor Eduardo perdiera la custodia de Sofía y acabara en prisión, por algún crimen fabricado». Eduardo se dejó caer pesadamente en el sillón que Rosa había ocupado. Recuerdos comenzaron a reorganizarse en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Ricardo siempre insistiendo en que Elena tomara vitaminas especiales por estar aparentando cansancio.
Ricardo ofreciéndose a preparar personalmente los tés relajantes de su cuñada. Ricardo sugiriendo que Elena tal vez necesitaba ayuda psiquiátrica cuando ella comenzó a actuar de forma diferente. ¿Por qué haría eso?, preguntó Eduardo, su voz cargada de dolor e incredulidad. Yasmín, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Por la herencia, señor Eduardo. Mi madre escuchó una conversación telefónica del doctor Ricardo. Él estaba haciendo deudas muy grandes y necesitaba que la señora Elena fuera declarada mentalmente incapaz para asumir el control de sus propiedades. La revelación final golpeó a Eduardo como una avalancha. Elena había heredado una fortuna considerable de sus padres, propiedades e inversiones que representaban casi la mitad del patrimonio familiar conjunto. Si ella era declarada incapaz, Ricardo, como médico de la familia y curador legal, tendría acceso a esos recursos. Él estaba literalmente volviendo loca a mi esposa por dinero, murmuró Eduardo, la ira comenzando a reemplazar el shock inicial. La señora Elena se dio cuenta de que no tenía cómo combatirlo directamente, dijo Rosa. ¿Quién creería en su palabra contra la de un médico respetado, especialmente si ella estaba presentando síntomas de inestabilidad mental? Entonces, ella elaboró el plan de desaparecer. Sofía se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Ella prefirió morir por nosotros a ver nuestra familia ser destruida desde adentro. Exactamente, confirmó Rosa. Ella dijo que al menos así ustedes tendrían buenos recuerdos de ella, y el doctor Ricardo no conseguiría lo que quería, ya que la herencia pasaría naturalmente al señor Eduardo y luego a Sofía. Eduardo sentía olas de furia y tristeza alternándose dentro de su pecho. 15 años, creyendo que había fallado en proteger a su esposa de una enfermedad misteriosa, cuando en realidad el verdadero enemigo estaba a su lado en cada velorio, en cada aniversario de muerte, ofreciendo consuelo mientras escondía su monstruoso crimen. ¿Dónde está Ricardo ahora?, preguntó Eduardo, su voz adquiriendo un tono peligroso. Todavía vive en la misma casa en Chamberí, respondió Rosa. Sigue ejerciendo la medicina. Aparentemente nunca ha sido investigado por nada. Eduardo tomó el teléfono celular, pero Rosa sostuvo su muñeca delicadamente. Señor Eduardo, la señora Elena me hizo prometer una cosa más. Ella dijo que si algún día la verdad salía a la luz, usted no debería buscar venganza, que ella eligió la paz para protegerlos y que cualquier confrontación violenta destruiría esa paz. Eduardo miró a Sofía, que observaba la escena con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Papá», dijo ella suavemente, «primero vamos a Andalucía. Vamos a ver a mamá. Luego decidimos qué hacer con el tío Ricardo». Yasmín se acercó tímidamente a Eduardo. «Señor, mi madre tiene una carta de la señora Elena para usted. Una carta que ella escribió poco antes de partir. Dijo que la entregara solo si algún día contáramos toda la verdad». Con manos temblorosas, Eduardo recibió el último sobre. En el papel amarillento por el tiempo, reconoció inmediatamente la elegante caligrafía de Elena. La carta estaba dirigida simplemente para mi amado Eduardo, cuando la verdad sea revelada. Eduardo sostuvo la carta de Elena contra su pecho durante largos momentos, como si pudiera absorber a través del papel todo el amor y el dolor que contenía. La pequeña sala de Rosa se había transformado en un santuario de revelaciones, donde 15 años de mentiras finalmente cedían lugar a la brutal verdad. ¿Puedo tener un momento a solas para leerla?, preguntó Eduardo, su voz entrecortada. Rosa asintió comprensivamente. «Claro, señor. Vamos a la cocina a preparar más café. Sofía, ¿quieres venir con nosotros?» Sofía dudó.
dividida entre el deseo de dar privacidad a su padre y la necesidad de conocer las últimas palabras de su madre. Eduardo percibió el conflicto interno de su hija. «Quédate, Sofía, tienes derecho a escuchar esto también», dijo él, rompiendo cuidadosamente el sello rojo que había permanecido intacto durante una década y media. El papel era el mismo que Elena siempre usaba para correspondencias, importantes, crema, con textura levemente rugosa, perfumado con su fragancia favorita de jazmín. Incluso después de tanto tiempo, el aroma aún persistía sutilmente, transportando a Eduardo de vuelta a los primeros años de matrimonio. Con manos temblorosas, desdobló las 3 páginas manuscritas en letra pequeña y cuidadosa. Sofía se acercó, sentándose al lado de su padre en el sofá, ambos preparándose para escuchar la voz de Elena resonar a través del tiempo. Eduardo comenzó a leer en voz alta, su voz inicialmente titubeante, pero ganando fuerza a medida que las palabras de Elena emergían del papel. «Mi querido Eduardo, mi amor eterno, si estás leyendo esta carta, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz y que Rosa cumplió la promesa que me hizo. Espero que puedas perdonarme por la mentira que elegí vivir en los últimos meses de nuestra vida juntos. Primero, quiero que sepas que cada momento a tu lado fue real, cada sonrisa, cada beso, cada palabra de amor. Todo eso fue genuino, incluso cuando mi mente comenzó a fragmentarse por el veneno que Ricardo vertía en mi cuerpo día tras día». Eduardo tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su visión. «Sofía», él sostuvo su mano, dándole fuerza para continuar. «Descubrí la traición de tu hermano por casualidad, cuando encontré los frascos de medicamentos escondidos en su consultorio médico durante una visita de rutina. Al principio pensé que era un error, pero cuando empecé a juntar las piezas, mis lapsos de memoria siempre después de las comidas que él preparaba, las constantes sugerencias de que necesitaba ayuda psiquiátrica, la insistencia para que me internaras, todo se volvió horriblemente claro. Eduardo, mi amor, Ricardo no estaba solo intentando volverme loca por dinero, estaba tratando de destruirme porque descubrió que sabía sobre las irregularidades en sus inversiones médicas. Estaba desviando dinero de fondos de caridad para hospitales infantiles, usando el nombre de nuestra familia como aval para esquemas fraudulentos. Si lo denunciaba, él perdería no solo su carrera, sino que enfrentaría años de prisión. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones eran aún peores de lo que había imaginado. Ricardo no era solo un hermano codicioso, era un criminal que había usado el nombre de la familia para legitimar sus fraudes. Cuando confronté a Ricardo con las evidencias, me mostró su verdadera cara. Amenazó no solo con matarte, mi amor, sino también con hacerle daño a nuestra pequeña Sofía. Dijo que tenía contactos en el submundo de Madrid que podrían hacer que cualquier cosa pareciera un accidente. En ese momento me di cuenta de que no había salida convencional. Si lo denunciaba a las autoridades, cumpliría sus amenazas antes de que cualquier investigación se concretara. Si permanecía callada, seguiría envenenándome hasta que fuera oficialmente declarada incapaz, momento en el que asumiría el control de nuestra fortuna y eliminaría a los únicos testigos de sus crímenes, nosotros 3. Sofía sollozó bajito, comenzando a comprender la magnitud del sacrificio que su madre había hecho. La única solución era desaparecer de forma convincente, quitándole a Ricardo tanto el acceso al dinero como la necesidad de eliminaros. Con mi muerte, la herencia pasaría naturalmente a ti, y él no tendría más motivos para hacerle daño a nuestra familia. Eduardo, elegí preservar la vida de ustedes, sacrificando mi identidad. Fue la decisión más difícil que he tomado,
pero también la única que me permitía dormir en paz, sabiendo que tú y Sofía estarían a salvo. En los últimos 15 años he vivido como Elena Santos en San Sebastián del Paraíso, dedicándome a cuidar de niños huérfanos que, como yo, fueron obligados a reinventar sus vidas. Ellos me dieron propósito y, de cierta forma, una nueva familia para amar. Pero ni un solo día pasó sin que pensara en ustedes. Guardo fotografías suyas escondidas en mi habitación, Eduardo. He seguido el crecimiento de Sofía a través de noticias en los periódicos locales sobre sus logros académicos. Sé que se ha convertido en una joven brillante y bondadosa, exactamente como soñé que sería. Si deciden buscarme, sepan que la Elena que encontrarán ya no es exactamente la misma que partió. Los años de fingir ser otra persona, combinados con los efectos residuales de los medicamentos, cambiaron algo en mí. A veces no puedo acceder a ciertos recuerdos y otras veces me confundo sobre cuál vida es real, pero el amor que siento por ustedes permanece intacto, guardado en la parte más profunda de mi corazón, donde ni Ricardo ni el tiempo han logrado alcanzar. Eduardo hizo una pausa más larga, luchando por controlar la emoción que amenazaba con dominarlo completamente. En cuanto a Ricardo, mi amor, te pido que no busques venganza violenta. Las evidencias que dejé con Rosa Silva son suficientes para destruirlo legalmente. Pero cualquier confrontación directa te pondría en riesgo. Él es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. En lugar de eso, usa la inteligencia y la paciencia que siempre admiré en ti. Entrega las evidencias a las autoridades competentes, pero hazlo cuando estés seguro, lejos de su alcance. Sofía, mi niña preciosa, si estás escuchando esto, quiero que sepas que tú fuiste la luz que iluminó mis días más oscuros. Cada sacrificio que hice valió la pena para asegurar que crecieras libre y a salvo. Sé fuerte, sé bondadosa, y siempre recuerda que tu madre te ama más que a su propia vida. Eduardo, si decides buscarme, sabe que nuestra historia no necesita terminar como comenzó. Tal vez podamos escribir un nuevo capítulo, diferentes de lo que éramos, pero unidos por el amor que resistió 15 años de separación y mentiras. Para siempre tuya, Elena. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo y sagrado. Eduardo dobló cuidadosamente el papel como si fuera un tesoro inestimable. Sofía lloraba silenciosamente, pero también había una sonrisa en sus labios. Su madre no había abandonado a la familia por desamor, sino que había sacrificado todo por amor. Rosa y Yasmín regresaron de la cocina cargando una nueva bandeja de café, pero dándose cuenta de inmediato de que algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la sala. «Vamos a Andalucía», dijo Eduardo finalmente, su voz cargada de determinación y esperanza. «Vamos a traer a Elena a casa». La carretera que serpentea entre Madrid y Andalucía nunca había parecido tan larga para Eduardo. Al volante de su coche blindado, conducía en silencio contemplativo, acompañado por Sofía en el asiento del pasajero y por Yasmín y Rosa en el asiento trasero. El paisaje rural gradualmente sustituía el concreto urbano, con campos verdes y suaves montañas, pintando un escenario bucólico que contrastaba dramáticamente con la tensión emocional dentro del vehículo. Sofía observaba el perfil concentrado de su padre, notando cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en el volante, un hábito que había desarrollado en momentos de mayor ansiedad. Ella misma sentía una mezcla de expectativa y miedo. ¿Cómo sería reencontrar a una madre que apenas recordaba que se había convertido en una extraña por elección propia? «Señor Eduardo», dijo Rosa suavemente, rompiendo el silencio que persistía desde hacía kilómetros. «Necesito prepararlos para lo que van a encontrar. La Elena de ahora es diferente.
más callada, más cautelosa con los extraños, y a veces no reconoce a las personas, incluso a aquellas que han visitado el orfanato varias veces. ¿Pero ella es feliz allí?, preguntó Sofía, volviéndose hacia atrás. Yo, Eduardo. El nombre resonó en el aire como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas de reconocimiento que se expandieron gradualmente por el rostro de Elena. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la silla donde momentos antes contaba historias a los niños. Eduardo, murmuró ella, la palabra saliendo como un susurro cargado de incredulidad. No es posible. Yo morí para ti. Necesito estar muerta para ti. Sofía sollozó alto, cubriendo la boca con las manos. El dolor en la voz de Elena era palpable, revelando el conflicto interno entre el amor guardado y el miedo a las consecuencias de su regreso. Carmen, percibiendo la intensidad emocional del momento, discretamente alejó a los niños curiosos que comenzaban a acercarse, creando un círculo de privacidad alrededor del grupo. Elena, dijo Eduardo, su voz entrecortada, sabemos la verdad, sabemos sobre Ricardo, sobre los medicamentos, sobre todo. No necesitas esconderte más. Al escuchar el nombre Ricardo, Elena retrocedió instintivamente. Sus ojos se agrandaron con pánico. No digan ese nombre. Él puede estar escuchando. Dijo que me encontraría donde quiera que yo fuera. Rosa se acercó con calma, reconociendo los signos de un episodio de ansiedad que a veces aún acometían a Elena. Tía Elena, mírame, estás segura aquí. El doctor Ricardo no sabe dónde estás. Nunca lo supo. Elena centró la mirada en Rosa, usándola como ancla para mantenerse presente. Respiró profundamente varias veces, una técnica que claramente había aprendido a lo largo de los años para controlar los momentos de pánico. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraron?, preguntó Elena, dirigiéndose a Eduardo y Sofía, pero manteniendo una distancia segura. Tu hija, respondió Eduardo, señalando delicadamente a Yasmina. Yasmina nos contó sobre las cartas, sobre las fotografías. Quería que supiéramos la verdad. Elena miró a Yasmina con una expresión de sorpresa y ternura mezcladas. Yasmina, querida, no debiste. Era peligroso. Ya no es peligroso, tía Elena, dijo Yasmina con la determinación que heredó de su madre. Mi madre guardó tus secretos durante 15 años, pero ahora es hora de que tu verdadera familia te conozca. Sofía, reuniendo valor, dio algunos pasos más hacia Elena. Sé que no me recuerdas. Solo tenía 2 años cuando te fuiste, pero soñaba contigo todas las noches. Soñaba que volverías a casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. Extendió una mano vacilante hacia el rostro de Sofía, deteniéndose a pocos centímetros, como si temiera que el toque rompiera un hechizo delicado. Tus ojos, susurró Elena, son iguales a los míos, y tú tienes la misma forma de cara que yo tenía a tu edad. Tengo fotografías tuyas, dijo Sofía suavemente. He estudiado cada una de ellas miles de veces. Me enseñaste a andar, aunque no lo recuerde. Cantabas canciones de cuna en italiano, porque decías que era el idioma más bonito del mundo. Algo se rompió dentro de Elena. Una represa emocional que había construido cuidadosamente a lo largo de 15 años se desmoronó de una vez y comenzó a llorar. No solo lágrimas, sino sollozos profundos que parecían emerger del centro de su alma. Mi bambina, murmuró ella en italiano, la memoria aflorando espontáneamente. Mi pequeña Sofía. Eduardo sintió sus propias defensas desmoronarse. Ver a Elena recordando a su hija, aunque fragmentariamente, despertó una esperanza que había enterrado hacía mucho tiempo. Elena, dijo él, acercándose un paso más. ¿Recuerdas nuestro jardín?
de los naranjos que plantaste. Siguen floreciendo cada año como si estuvieran esperando tu regreso. Elena miró a Eduardo con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una dulzura que él no había visto en décadas. Los naranjos... Sí, recuerdo, dijiste que el perfume me acompañaría donde quiera que fuera. Y lo ha hecho, dijo Eduardo, sacando del bolsillo un pequeño saquito de tela. Traje flores frescas de nuestro jardín. Abrió delicadamente el saquito, liberando el aroma inconfundible de las flores de naranjo. Elena cerró los ojos e inhaló profundamente. Y por un momento, mágico, los años desaparecieron. Estaba nuevamente en la mansión de Madrid, en los brazos de su esposo, planeando el futuro con su pequeña hija. Eduardo, dijo ella, abriendo los ojos y mirándolo directamente por primera vez desde el reencuentro. ¿Tú aún me amas? Después de todo lo que hice, después de haber mentido, de haber fingido mi muerte. Eduardo no pudo mantener más la distancia. Cruzó los pocos metros que los separaban y delicadamente tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, nunca dejé de amarte, ni por un día, ni por un minuto. Hiciste lo que hiciste, para protegernos, para salvar a nuestra familia. ¿Cómo podría no amarte por eso? Sofía también se acercó, formando un pequeño círculo íntimo. Mamá, queremos que vuelvas a casa, si quieres. Si puedes. Elena miró a las dos personas que había amado más que a su propia vida, luego a los niños que jugaban en el patio bajo el cuidado de Carmen, y finalmente a Rosa y Yasmina, que habían hecho posible ese momento imposible. No sé si puedo ser la misma Elena que ustedes recuerdan, dijo ella vacilante. Estos 15 años me han cambiado. A veces aún me confundo. Aún tengo pesadillas sobre Ricardo, y estos niños dependen de mí. No queremos que seas la misma, dijo Eduardo firmemente. Queremos conocer quién eres ahora. Y en cuanto a los niños, encontraremos una forma de seguir apoyando el trabajo que haces aquí. Elena sonrió a través de las lágrimas, la primera sonrisa genuina que Eduardo había visto en 15 años. Ustedes han crecido tanto. Eduardo, ahora tienes canas. Sofía, te has convertido en una mujer hermosa. Y tú, dijo Sofía, te has convertido exactamente en el tipo de persona que siempre quise que mi madre fuera. Alguien que dedica la vida a cuidar de quienes necesita. En ese momento, uno de los niños más pequeños, un niño de quizás 4 años, corrió hacia Elena y se agarró de su falda. Tía Elena, ¿son estos tus amigos especiales?, preguntó, mirando curiosamente a Eduardo y Sofía. Elena acarició el cabello del niño y luego miró a su familia reencontrada. Sí, pequeño Juan, estos son mi familia. La palabra familia resonó en el aire como una promesa de nuevos comienzos, de curas posibles, de amores que sobreviven incluso a la muerte simulada y a los 15 años de separación forzada. El anochecer en San Sebastián del Paraíso pintaba el cielo en tonos de naranja y violeta, creando una atmósfera mágica sobre el orfanato. Elena había invitado a Eduardo y Sofía a cenar en el comedor de los niños. Una experiencia que transformaría para siempre la percepción que tenían sobre la nueva vida que ella había construido. La gran mesa de madera rústica estaba puesta con platos simples pero coloridos, y el aroma de una paella casera perfumaba todo el ambiente. 42 niños de varias edades se acomodaron alrededor de las mesas, creando una sinfonía de conversaciones animadas y risas que resonaban por las paredes decoradas con dibujos infantiles. Tía Elena, dijo una niña de aproximadamente 8 años, con trenzas adornadas de cintas de colores. ¿El señor elegante es tu marido de verdad? Elena se sonrojó ligeramente, intercambiando una mirada tímida con Eduardo. Ana Beatriz, estos son...
amigos muy especiales de la tía Elena, el señor Eduardo y la señorita Sofía. Pero él te mira de la misma manera que el padre de María mira a su madre cuando viene a buscarla los fines de semana, insistió la niña con la brutal honestidad típica de los niños. Eduardo sonrió, sintiéndose curiosamente a gusto en ese ambiente caótico y amoroso. Ana Beatriz, eres muy observadora. Sí, conozco a la tía Elena desde hace mucho, mucho tiempo. Sofía estaba fascinada observando cómo Elena interactuaba con los niños. Se movía entre ellos con naturalidad, cortando la comida de los más pequeños, mediando pequeñas discusiones, consolando a quienes estaban tristes, todo con una paciencia infinita y un amor genuino que irradiaba de cada gesto. «Mamá», dijo Sofía en voz baja durante un momento en que Elena estaba ayudando a un niño más pequeño. «Eres increíble con ellos. Es como si hubieras nacido para esto». «Ellos me salvaron», respondió Elena simplemente. «Cuando llegué aquí estaba perdida, confundida, sin saber quién realmente era. Estos niños me dieron propósito nuevamente. Me enseñaron que el amor no se recuerda, se siente». Eduardo observaba la dinámica con creciente admiración. Elena había encontrado una forma de canalizar su instinto maternal herido hacia decenas de niños que necesitaban desesperadamente amor. Era simultáneamente inspirador y devastador darse cuenta de cómo había transformado su dolor en cuidado. Después de la cena, mientras los niños se preparaban para la hora de la historia antes de dormir, Elena llevó a Eduardo y Sofía a dar un paseo por los jardines del orfanato. La luz de la luna iluminaba suavemente los parterres de flores y hierbas medicinales que ella había plantado a lo largo de los años. «Este es mi lugar favorito», dijo Elena, deteniéndose frente a un pequeño sendero de naranjos. «Los planté en el segundo año que estuve aquí. Cada primavera, cuando florecen, me acuerdo de ustedes». Eduardo se acercó a uno de los árboles, tocando delicadamente las hojas. «Elena, necesito contarte sobre Ricardo». Elena se tensó instantáneamente, sus ojos llenándose del mismo pánico que Eduardo había visto más temprano. ¿Él descubrió dónde estoy?» «No, amor, no sabe nada», dijo Eduardo rápidamente usando el término cariñoso sin pensar. «Pero tenemos suficientes pruebas para destruirlo legalmente. Las pruebas que dejaste con Rosa Silva, combinadas con una investigación adecuada». «¡No!», exclamó Elena con una vehemencia que sorprendió a ambos. «Eduardo, no entiendes. Ricardo no es solo un criminal común. Tiene conexiones peligrosas, personas que hacen cualquier cosa por dinero. Si intentan exponerlo...» «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Sofía. «¿Que lo dejemos seguir libre, sabiendo lo que hizo contigo?». Elena caminó hasta un banco de madera bajo un almendro y se sentó pesadamente. «Durante 15 años he vivido con miedo de que él descubriera dónde estoy. Pero también he vivido con la paz de saber que ustedes estaban a salvo. Si movemos esto ahora...». Eduardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero reconfortante. «Elena, no podemos vivir para siempre con miedo a él. Y tú mereces justicia». «¿Justicia?». Elena rió amargamente. «Eduardo, mira a tu alrededor. Tengo 42 niños que me llaman mamá. Tengo un trabajo que me realiza completamente. Tengo paz. ¿No es eso suficiente justicia?». Sofía se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos delicadamente. «Mamá, puedes tener todo eso y aún así volver a casa. Puedes tener esta familia y también tu familia original». «¿Cómo?», preguntó Elena con lágrimas brillando en sus ojos. «Sofía, ni siquiera sé quién soy realmente. Elena Mendoza murió hace 15 años. Elena Santos es quien soy ahora. ¿Cómo puedo ser las dos?». Eduardo se volvió completamente hacia ella, enfrentando la pregunta que había evitado hacer desde el reencuentro. «Elena, la pregunta más importante es, ¿quieres volver?».
no por lo que eras antes, sino por quienes somos ahora. Elena guardó silencio durante largos momentos, mirando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo andaluz. Eduardo, nunca dejé de amarlos ni un día, pero también amo a estos niños, esta vida que construí. ¿Cómo elegir entre dos amores? Quizás no necesites elegir, dijo una voz suave detrás de ellos. Se dieron la vuelta para ver a Carmen acercándose, llevando un sobre en las manos. Perdón por interrumpir, dijo ella, pero esto llegó para la tía Elena hoy, es del ayuntamiento. Elena abrió el sobre con manos temblorosas y leyó rápidamente el contenido. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a sorpresa y luego a algo que podría ser esperanza. ¿Qué es?, preguntó Eduardo. El ayuntamiento está ofreciendo un terreno más grande para expandir el orfanato, dijo Elena, su voz cargada de emoción. Quieren crear un centro de referencia para el cuidado de niños huérfanos en todo el estado. Pero necesitamos inversores, personas con experiencia en administración. Eduardo y Sofía intercambiaron una mirada significativa. Elena, dijo Eduardo lentamente, ¿y si no se tratara de elegir entre dos vidas? ¿Y si se tratara de crear una tercera opción? ¿Cómo así? Podría trasladar mi sede empresarial a Málaga, dijo Eduardo, mientras las ideas se formaban mientras hablaba. Estaría a pocas horas de aquí. Sofía podría estudiar medicina en la UMA, una de las mejores universidades del país, y los tres podríamos trabajar juntos para hacer de este lugar algo aún más grande. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú harías eso? ¿Dejarías Madrid, tu empresa, tu vida allí? Elena, dijo Eduardo con firmeza, mi vida está donde tú estás. Siempre ha estado. Estos 15 años han sido solo una pausa forzada. Sofía sostuvo las manos de su madre con más firmeza. Mamá, podemos construir algo nuevo juntos. No necesitas volver a ser quien eras. Podemos convertirnos en quienes deberíamos ser. Elena miró hacia el orfanato iluminado suavemente por las ventanas, donde los niños probablemente se estaban preparando para dormir. Luego miró a Eduardo y Sofía, que representaban un pasado amado y un futuro posible. ¿Ustedes realmente harían eso? ¿Reconstruirían sus vidas aquí por mí? No por ti, dijo Eduardo suavemente. Con nosotros, como una familia. Elena sonrió a través de las lágrimas. No la sonrisa fragmentada de quien lucha contra recuerdos perdidos, sino la sonrisa plena de quien vislumbra una segunda oportunidad de felicidad. Entonces sí, dijo ella, su voz ganando fuerza y certeza. Sí, quiero intentar ser Elena Mendoza Santos. Quiero ser madre de Sofía y esposa de Eduardo, pero también madre de todos estos niños. En ese momento, bajo las estrellas malagueñas y el perfume de los naranjos en flor, una familia se reunió nuevamente, no como era antes, sino como podría ser ahora. Continúa intentando de nuevo capítulo 9. El confronto final. 3 meses después del reencuentro en Andalucía, Eduardo había establecido una oficina temporal en Málaga y comenzado el proceso de transferencia gradual de sus negocios. Sofía estaba presentando el examen de admisión para medicina en la UMA, y Elena dividía su tiempo entre el orfanato y sesiones de terapia en Madrid, trabajando para integrar sus dos identidades de forma saludable. La familia había decidido mantener en secreto el regreso de Elena hasta que pudieran lidiar adecuadamente con Ricardo. Pero esa mañana de jueves, mientras Eduardo revisaba contratos en su nueva oficina, una llamada cambiaría todo. «Señor Eduardo», dijo la voz tensa de Concepción por teléfono, «el doctor Ricardo está aquí. Ha aparecido sin avisar y está haciendo preguntas sobre dónde ha pasado usted los últimos meses. Está muy nervioso, señor, muy agresivo».
Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Concepción, no le digas nada. Dile que estoy viajando por negocios y llama a seguridad discretamente. Señor, él trajo a un hombre con él, un hombre que no parece ser del tipo de persona con la que normalmente anda el doctor Ricardo. Eduardo comprendió inmediatamente. Ricardo se estaba sintiendo amenazado y había traído protección, o peor, había traído a alguien para intimidar. Concepción, sal de la casa inmediatamente. Ve a la casa de tu hermana y quédate allí hasta que yo llame. Es una orden. Eduardo colgó y de inmediato llamó a Elena en el orfanato. Amor, Ricardo, se está moviendo. Parece que sospecha de algo. Eduardo, prometiste que no harías nada peligroso, dijo Elena, su voz cargada de pánico. Por favor, ven aquí. Vayamos a otro lugar. No, Elena, basta. 15 años es tiempo suficiente de fuga. Es hora de acabar con esto. Eduardo hizo algunas llamadas estratégicas a su abogado, a un investigador privado que había contratado discretamente y a un periodista de investigación que había estado siguiendo casos de fraude médico en Madrid. 2 horas después, Eduardo estaba conduciendo de regreso a Madrid, acompañado por Sofía, quien había insistido en estar presente en el enfrentamiento final. «Papá, ¿estás seguro de que es seguro?», preguntó Sofía mientras se acercaban a la mansión familiar. «¿Seguro para quién?», respondió Eduardo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Para nosotros o para Ricardo?». La mansión estaba silenciosa cuando llegaron. Eduardo notó inmediatamente un coche negro desconocido estacionado en la entrada. Un vehículo con cristales oscuros que confirmaba sus sospechas sobre el tipo de compañía que Ricardo había traído. «Sofía, quédate en el coche», dijo Eduardo firmemente. «De ninguna manera. Hacemos esto juntos, ¿recuerdas?». Eduardo suspiró, reconociendo la determinación férrea que Sofía había heredado tanto de él como de Elena. «Entonces, quédate siempre detrás de mí». Entraron por la puerta principal, encontrando a Ricardo sentado cómodamente en el sillón de cuero de la sala de estar. A sus 50 años, el hermano menor de Eduardo mantenía la apariencia impecable de siempre. Traje caro, cabello perfectamente peinado, postura confiada. Pero sus ojos revelaban una tensión que Eduardo nunca había visto antes. Al lado de Ricardo, un hombre de aproximadamente 40 años, con una apariencia que gritaba «seguridad privada cara», observaba a Eduardo con ojos calculadores. «¡Eduardo!», dijo Ricardo, levantándose con una sonrisa que no disimulaba la tensión. «¡Qué sorpresa! ¿Dónde has estado estos últimos meses? Concepción dijo que estabas viajando, pero tus socios me contaron que cancelaste varias reuniones importantes». «Ricardo», respondió Eduardo secamente, «qué placer inesperado. No sabía que aún tenías llaves de esta casa». «Soy tu hermano, Eduardo. Siempre he sido bienvenido aquí». Ricardo gesticuló vagamente hacia el hombre a su lado. «Este es el señor Antonio, mi consultor de seguridad». Eduardo asintió fríamente hacia Antonio, que permaneció inmóvil como una estatua. «¿Consultor de seguridad? ¿Para qué, Ricardo? ¿Te sientes amenazado por algún motivo?». La pregunta dio en el blanco. Ricardo dudó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Eduardo, necesito hablar contigo sobre algunas irregularidades que han surgido en los negocios familiares. Parece que alguien ha estado investigando transacciones antiguas, metiéndose en cuestiones que deberían permanecer enterradas». «¿Qué tipo de cuestiones?». Eduardo se acercó lentamente, sus manos relajadas pero listas para reaccionar si era necesario. «Cuestiones relacionadas con el periodo de la muerte de Elena. Cuestiones que podrían causar vergüenzas innecesarias para nuestra familia». Sofía dio un paso adelante, incapaz de contener más la ira. «Vergüenzas. Así es como llamas a intentar volver loca a mi madre con medicamentos».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo palideció visiblemente, sus ojos moviéndose rápidamente entre Eduardo y Sofía. Antonio se enderezó, claramente preparándose para una escalada de la situación. «No sé de qué hablas», dijo Ricardo lentamente, pero su voz traicionaba nerviosismo. Eduardo sonrió fríamente. «Ricardo, ¿realmente pensaste que podrías mantener tus secretos para siempre?» En ese momento, la puerta de la sala se abrió suavemente y Elena entró, seguida por Rosa Silva y Yasmina. Eduardo había organizado todo cuidadosamente. Elena había llegado por una entrada lateral, acompañada por las únicas testigos vivas de los crímenes de Ricardo. Ricardo se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un ruido seco. Su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones: shock, terror, incredulidad y finalmente furia desesperada. «Imposible», murmuró apoyándose en la mesa de centro. «Estás muerta. Yo organizaste una farsa», dijo Elena con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Una farsa para esconder tus crímenes». Ricardo miró rápidamente a Antonio, quien hizo un movimiento sutil hacia el abrigo, pero Eduardo estaba preparado. «Antonio, no haría eso si fuera tú», dijo Eduardo, sacando discretamente su celular. «Esta llamada conecta directamente con la Policía Nacional. Un toque y 5 patrullas estarán aquí en 3 minutos. Y hay una cosa más», añadió Sofía, sorprendiendo a todos con su calma. «Todo lo que está sucediendo aquí se está transmitiendo en vivo para 3 periodistas diferentes, incluyendo un especialista en fraudes médicos». Ricardo miró alrededor de la sala, dándose cuenta finalmente de que estaba completamente acorralado. 15 años de secretos estaban desmoronándose en cuestión de minutos. «Elena», dijo él suplicante intentando una última carta, «no entiendes. Estaba tratando de ayudarte. Te estabas volviendo inestable. Necesitabas tratamiento». «¡Mentira!», explotó Rosa, hablando por primera vez. «Te vi adulterando su comida. Vi los medicamentos. Estabas tratando de destruir su mente para robar la herencia». Antonio susurró algo al oído de Ricardo, claramente aconsejándole sobre sus opciones limitadas. «Ricardo», dijo finalmente Eduardo, «tienes una elección. Puedes entregarte voluntariamente y colaborar con las investigaciones sobre los otros fraudes que hemos descubierto. Sí, sabemos sobre el desvío de fondos de caridad también. O puedes intentar huir y enfrentar una cacería nacional». Ricardo miró a Elena una última vez, y en sus ojos había algo que podría haber sido remordimiento. «Elena, yo nunca quise que llegara a este punto». «Llegó», dijo Elena simplemente, «y ahora es hora de que pagues por lo que hiciste». El sonido de sirenas acercándose resonó por la mañana madrileña, sellando el destino de Ricardo Mendoza y poniendo fin a 15 años de mentiras, miedo y separación forzada. Un año después del enfrentamiento que cambió sus vidas para siempre, Eduardo estaba en el jardín de la nueva sede del Hogar Esperanza en San Sebastián del Paraíso, observando la actividad de decenas de trabajadores que daban los toques finales a la impresionante expansión del orfanato. Lo que antes era una casa colonial adaptada se había transformado en un complejo moderno de 3 pabellones, capaz de albergar a más de 100 niños y ofrecer programas educativos innovadores. «Papá, la ceremonia de inauguración está lista», dijo Sofía, acercándose a él vestida con la bata blanca de estudiante de medicina de la UMA. A sus 18 años irradiaba una confianza serena, forjada por los desafíos superados en el último año. «La madre está terminando de organizar a los niños para la presentación». Eduardo sonrió, ajustando la corbata del traje oscuro que había elegido para la ocasión especial. El empresario exitoso de Madrid se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en el interior andaluz.
descubriendo que sus talentos administrativos eran aún más valiosos cuando se aplicaban a una causa que tocaba profundamente su corazón. «¿Cómo está Elena?», preguntó Eduardo, usando el nombre completo de su esposa, una elección consciente que hicieron juntos. Ella ya no era solo Elena Santos del orfanato, ni la Elena Mendoza de antes. Era una nueva versión de sí misma, integrando ambas identidades con la ayuda de terapia cuidadosa y mucho amor. «Radiante», respondió Sofía. «Deberías verla con los nuevos niños que llegaron esta semana. Es como si hubiera nacido para esto». De hecho, Elena había florecido en el Bicentenario, último año, de maneras que sorprendieron incluso a los terapeutas que la acompañaban. La integración de sus memorias fragmentadas había sido facilitada por la estabilidad emocional de estar nuevamente con la familia, combinada con el propósito que había encontrado cuidando a los niños. El juicio de Ricardo había terminado 6 meses antes, resultando en una sentencia de 12 años de prisión por múltiples acusaciones de fraude, falsificación de documentos y tentativa de envenenamiento. Las investigaciones revelaron una red compleja de crímenes financieros que involucraban fondos de caridad, que Ricardo había utilizado para sostener un estilo de vida extravagante y cubrir deudas de juego. Durante el juicio, Elena había testificado con una valentía que impresionó a todos los presentes. Su discurso final, donde perdonó al cuñado pero afirmó la importancia de la justicia, había sido reproducido en periódicos nacionales como un ejemplo de dignidad en medio de la adversidad. «Señor Eduardo», gritó una vocecita familiar. Era Juan, ahora con 5 años, corriendo hacia él con un dibujo en la mano. «Mira lo que hice para ti». Eduardo se agachó para estar a la altura del niño, examinando cuidadosamente el dibujo que mostraba una casa colorida rodeada de figuras representando a una gran familia. «Es hermoso, Juan. ¿Puedes explicarme quiénes son estas personas?» «Esta aquí es la tía Elena, este eres tú, esta es Sofía, y estas otras son todos los niños de nuestra gran familia», dijo Juan con orgullo. «Y mira, puse los naranjos que a la tía Elena le gustan tanto». Eduardo sintió el pecho apretar de emoción. Aquellos niños se habían convertido genuinamente en parte de su familia, y él había descubierto una faceta paterna que nunca supo que poseía. «Juan, este es el dibujo más bonito que he visto. Lo voy a enmarcar y poner en mi oficina. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Una música suave comenzó a sonar en el patio principal, señalando el inicio de la ceremonia. Eduardo se dirigió al escenario improvisado donde Elena lo esperaba, radiante en un vestido azul marino que realzaba sus ojos verdes. Su cabello, ahora con mechas canosas, que había decidido mantener naturales, estaba recogido en un elegante moño adornado con una flor de jazmín fresco. El público era una mezcla fascinante de autoridades locales, empresarios que Eduardo había convencido para apoyar el proyecto, familias de la comunidad y principalmente decenas de niños vestidos con sus mejores ropas para la ocasión. «Especial». «Amigos», comenzó Eduardo en el micrófono, su voz resonando por el patio. «Hace 1 año y medio, pensaba que conocía el significado de familia. Pensaba que el éxito se medía solo en números y logros financieros. Hoy, rodeado por estos niños extraordinarios y por el trabajo que mi esposa Elena ha construido aquí, comprendo que estaba profundamente equivocado». Aplausos cálidos resonaron por el patio. Elena se acercó al micrófono, su presencia comandando respeto y atención. «Cuando llegué a San Sebastián del Paraíso hace 16 años», dijo ella, su voz clara y confiada, «estaba perdida. Había perdido mi identidad, mi familia, mi propia cordura.
Estos niños me salvaron, me dieron propósito cuando no tenía nada. Hizo una pausa, buscando a Eduardo y Sofía en la multitud antes de continuar. Hoy inauguramos no solo una expansión física de este orfanato, sino una nueva filosofía de cuidado. Aquí no solo cuidamos de niños huérfanos, creamos familias, familias que se extienden más allá de los lazos sanguíneos, basadas en el amor, el cuidado mutuo y la creencia de que todo niño merece no solo un techo, sino un verdadero hogar. Sofía se unió a sus padres en el escenario, llevando un certificado oficial. En nombre de la Fundación Mendoza Santos, dijo ella, es con inmenso placer que anuncio que el Hogar Esperanza se convertirá en el primer centro de referencia en cuidados familiares alternativos de Andalucía, sirviendo como modelo para instituciones similares en todo el país. Los niños estallaron en celebración, algunos llorando de alegría, otros corriendo a abrazar a Elena y Eduardo. El momento era simultáneamente caótico y profundamente conmovedor. Más tarde ese día, cuando los últimos invitados se habían ido y los niños estaban durmiendo, Eduardo, Elena y Sofía se sentaron en la terraza de la casa principal, observando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo limpio del interior. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Eduardo a Elena, tomando su mano delicadamente. Elena sonrió, entrelazando los dedos con los de él. ¿Arrepentimiento? Eduardo, estos han sido los años más difíciles y más gratificantes de mi vida. Si pudiera volver en el tiempo, cambiaría muchas cosas, especialmente el dolor que ustedes sintieron. Pero no cambiaría el camino que me trajo hasta aquí. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Eduardo. ¿Extrañas la vida en Madrid? Sofía rió suavemente. Papá, en Madrid tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero aquí tengo algo que no tiene precio, una verdadera familia y un propósito. Cuando me gradúe en medicina, quiero especializarme en pediatría y trabajar aquí mismo. Eduardo miró a las dos mujeres que eran el centro de su universo, luego al complejo iluminado suavemente, donde más de 100 niños dormían en seguridad, amados y cuidados. «¿Saben?», dijo él pensativamente, «durante 15 años visité la tumba de Elena todas las semanas, cargando una culpa terrible por no haber podido salvarla. Hoy me doy cuenta de que ella no necesitaba ser salvada, necesitaba salvar, y en el proceso de salvar a decenas de niños, terminó salvándonos a nosotros también». Elena apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo, sintiéndose completa de una manera que no había experimentado en décadas. «Eduardo, ¿recuerdas lo que escribía en aquellas cartas antiguas? Que el amor verdadero no es poseer a alguien, sino querer su felicidad por encima de todo». Lo recuerdo. Hoy entiendo que el amor también puede ser más amplio de lo que imaginamos. Puedo amarles con todo mi corazón y aún tener suficiente corazón para amar a todos estos niños también. Sofía se levantó y besó la frente de sus padres. «Voy a verificar si los niños están bien antes de dormir. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá». Mientras Sofía se alejaba, Eduardo y Elena permanecieron en un cómodo silencio, observando el movimiento suave de los naranjos bajo la brisa nocturna. El perfume de las flores flotaba en el aire, llevando promesas de primaveras futuras y amor duradero. «Elena», dijo Eduardo suavemente, «gracias por enseñarme que a veces necesitamos morir para quienes éramos, para poder nacer para quienes deberíamos ser». «Gracias a ti», respondió ella, «por demostrarme que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la muerte simulada y a 15 años de separación». Esa noche, bajo las estrellas andaluzas y rodeados por el amor de una familia que trascendía definiciones convencionales, Eduardo y Elena Mendoza finalmente encontraron la paz que habían buscado durante tanto tiempo, no como eran antes,
sino cómo se habían convertido, personas transformadas por el dolor, fortalecidas por el perdón y unidas por un amor que había demostrado ser realmente eterno.